Diagramas de flujo. Los diagramas de flujo son una manera de representar visualmente el flujo de datos a través de sistemas de tratamiento de información. Es decir, los diagramas de flujo van a describir todos los pasos a realizar o la secuencia de operaciones que se requieren para llegar a solucionar algún problema. El diagrama pues nos muestra la secuencia de operaciones que se realizarán para conseguir la solución de un problema. Estos diagramas generalmente se dibujan antes de iniciar a programar el código fuente a la computadora, ya que como es diseño, el diagrama nos va a permitir identificar todo lo que se requiere para realizar ese programa, es decir, las variables y cuál va a ser el funcionamiento. Facilitan la comunicación entre los programadores y la gente del negocio, debido a que al llevar un diagrama de flujo, la persona que solicitó ese programa puede identificar claramente el procedimiento que se va a llevar a cabo y si es lo que el cliente está solicitando. Facilita la comprensión de problemas complicados y sobre todo muy largos, debido a que el diagrama pues, le permite identificar todo el procedimiento. Es mucho más fácil de que se entienda cómo es que está funcionando ese programa, no importa qué tan largo sea. Una vez que se dibuje el diagrama de flujo, llega a ser más fácil escribirlo en cualquier lenguaje de alto nivel de programación. Es decir, con ese diagrama de flujo se puede programar en cualquier lenguaje de programación. Y finalmente se permite documentar mejor el programa debido al procedimiento que va a llevar durante el diagrama. Se puede documentar toda la información acerca del funcionamiento. La simbología que se va a estar utilizando en el caso de los diagramas pues es la de inicio y fin del programa, que la muestra a través de un óvalo el proceso, que son las instrucciones que se le van a dar al programa, que es lo que va a realizar como fuente primordial mediante un rectángulo. Luego lo que son la entrada de información o salida de la misma, la decisión, que va a ser la toma de decisiones cuando se le pregunte esto o lo otro, los conectores, la cinta magnética, los discos magnéticos, los conectores de página, las líneas de flujo que nos van a indicar horizontal o vertical, algunas anotaciones si se le quiere dar y el envío de datos por medio de la impresora. Entre los operadores más comunes están los de sumar, restar, multiplicar, dividir, así como los mayores que, igual que, menor o igual que, diferente y negaciones. Son entre los que se van a estar utilizando durante la fase del diseño. Las reglas que se tienen que tomar en cuenta para realizar un diagrama es que deben de escribirse de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha. Los símbolos se unen a través de las líneas, como se muestra en la simbología. Esta flecha pues va a indicar hacia dónde se está dirigiendo la información del proceso y deben de ser horizontales o verticales. Nunca van a ser diagonales, es decir, las líneas no se van a cruzar. En el punto 3 nos indica exactamente eso, que no debe haber cruce de líneas, ya que se debe tener en cuenta que solo se van a utilizar conectores cuando sean únicamente necesarios. No deben quedar líneas de flujo sin conectar, es decir, que tengamos una flecha y luego ya no haya otra simbología en donde esté terminando la parte del proceso. Todo texto escrito dentro del símbolo debe de ser legible, preciso, evitando el uso de muchas palabras. Recordemos que como es diseño tiene que ser lo más fácil de entender para el programador y para cualquier persona. Todos los símbolos pueden tener más de una línea de entrada, a excepción del símbolo final. Y los símbolos de decisión pueden y deben tener más de una línea de flujo de salida. Ahorita lo vamos a ver en algunos ejemplos básicos. En el primer ejemplo es un diagrama de flujo que encuentra la suma de los 50 números naturales. Es decir, iniciamos por medio del óvalo, indicamos que se está iniciando el programa. En la entrada de datos, bueno, tenemos lo que es dos valores, uno que es suma y otro que es n. Los dos se inicializan con 0. El siguiente, la operación que nos va a pedir es que el diagrama de flujo va a estar contando los primeros 50 números naturales, es decir, tiene que haber un contador
para llegar al número 50, de 1 en 1 en 1, porque nos están pidiendo los 50 números naturales. Por ello, nuestra variable n va a ser igual a n más 1, es decir, aquí se va a llevar el contador hasta llegar al número 50. Recordemos que n inició con 0. En la primera fase, cuando inicia n en 0, la operación dice n, que es 0 más 1, ahora el valor de 1 es igual a n. En suma pasa lo mismo. Suma se inicializó con 0 y dice suma es igual al valor que había en suma, que en este caso es 0, más el valor de n, que aquí teníamos un 1. Y posteriormente hace la pregunta. ¿Es n 50? Es decir, acaba de entrar en la primera fase, n es 1. Cuando pregunta, ¿es n 50? No es correcto. Entonces, la flecha nos indica que regresa al proceso. Recordemos que n tenía 1, ahora la operación dice n más 1, n ahora es 2. Suma hace lo mismo. En el valor de suma guarda el valor que tenía anteriormente, que era 1, más n, que n ahora tiene 2, y el 1 que tenía guardado, suma tiene ahora 3. Y pregunta, ¿n es igual a 50? Nuevamente no, y hace nuevamente el mismo procedimiento. Aumenta el valor y hace la suma. Y así va a estar en ciclo hasta que el contador llegue a 50, porque recordemos que nos está pidiendo la suma de los primeros 50 números naturales. Cuando llega al 50 pregunta, ¿es n 50? Ahora sí es correcto. Entonces lo único que va a mostrarnos es la suma que venía guardada en la variable suma y termina el proceso. En el ejemplo número 2, hacer un diagrama de flujo que nos sume dos números y nos dé el resultado en pantalla. Lo único que recordemos que para hacer la suma, pues solamente vamos a sumar los números que nos está pidiendo. Por lo tanto, iniciamos nuevamente con el óvalo, leemos el número en pantalla, que sería el número A y el número B, en este caso en estas dos variables. Hace el procedimiento que dice suma es igual a A más B, significa que en la variable suma o en la palabra suma van a tener el valor que introdujeron en A y en B. Hace la operación en el proceso, que es el rectángulo, y únicamente muestra el resultado que dice suma, que es decir, el que se guardó aquí, y termina el proceso. Así de sencillo. En el ejemplo 3, hacer un diagrama de flujo que lea dos números diferentes y nos diga cuál es el mayor de los dos números. Es decir, va a introducir dos números y luego los va a comparar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Damos en inicio, introducimos los valores. Como pueden darse cuenta, el simbolito nos indica que es una impresión por pantalla, o nos los va a pedir por pantalla. Vamos a introducir dos números y luego los va a guardar en dos variables, que en este caso también es A y B. Viene la pregunta, A es igual que B, es decir, si los dos números son iguales, si esto es correcto, regresa a la parte del diseño en donde nos pide que introduzcamos otra vez dos valores para hacer la comparación, si fueran dos números iguales. Si son dos números diferentes, entonces va a preguntar, ¿A es igual que B? No. Si la respuesta es no, entonces va a hacer otra pregunta. ¿A es mayor que B? Si esto es correcto, entonces significa que A es el mayor e imprime por pantalla A es el mayor. Si fuera A mayor que B incorrecto, entonces significa que B es el mayor. Hace lo mismo, imprime B es el mayor y termina el proceso. Únicamente esos son los ejemplos que estamos viendo para este tema. Ejercicios que van a realizar en su libreta: hacer un diagrama que nos muestre el resultado del área de un triángulo en pantalla. En este caso, este ejercicio es muy sencillo, muy parecido al ejemplo 2.
Únicamente van a introducir los valores, que en este caso para sacar el área de un triángulo, recordemos que la fórmula es base por altura sobre 2. Lo único que vamos a hacer es introducir los valores de la base y la altura. En el proceso lo que se va a hacer es la operación y lo van a guardar en una variable que se llame, no sé, área o A o el nombre que ustedes le asignen, resultado, no sé. Hacen la operación al igual que aquí en suma, en donde van a poner área es igual al valor de base por altura entre 2, lo van a guardar en su variable área y van a mostrar el resultado por pantalla, igual que aquí. En el ejemplo, en el ejercicio 3, hacer un diagrama que nos indique si el número es par o impar, es decir, un solo número van a ingresar y lo van a verificar si es par o impar. Ok, aquí vamos a tomar un poquito más de referencia el ejemplo 3. Van a introducir un número y luego van a comparar para saber si es par o impar. ¿Cómo podemos saber nosotros que un número es par? Siempre y cuando el número dividido entre 2 y su residuo sea 0, va a ser par. Si un número dividido entre 2 con residuo 1, entonces es impar. Ejemplo, si ponemos 2 entre 2 nos da a 1 y el residuo es 0. ¿Qué significa? Que el 2 es par. Si ponemos 3 entre 2 es a 1 y su residuo también nos da a 1, entonces es impar. Y así sucesivamente, únicamente vamos a hacer aquí la operación a través de una comparación y nada más imprimimos si es par o es impar y eso sería todo. Y finalmente, pues el ejercicio lo tienen que subir en la asignación, que ya está en las dos plataformas, Edmodo y Microsoft Teams, y eso sería todo. Muchas gracias.